Hola a todos mis queridos amigos del canal. Qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de energía y buenas vibras. Hoy nos adentramos en un tema que ha estado resonando con fuerza en el mundo del espectáculo, un tema que ha generado muchísimas preguntas, especulaciones y, seamos sinceros, un montón de debates apasionados entre los fans. Vamos a desentrañar juntos qué ha estado pasando con dos de los nombres más sonados de la televisión turca, dos figuras que conquistaron corazones a nivel mundial, Demet Özdemir y Can Yaman. Si han escuchado bien, la tensión entre ellos parece haber explotado, o al menos, la percepción pública de esa tensión ha alcanzado niveles altísimos, y en este vídeo vamos a analizar a fondo los detalles, los rumores, las señales sutiles y lo que podría estar detrás de todo este revuelo. Si les gusta estar al día con las noticias más jugosas del entretenimiento, si disfrutan desmenuzando los entresijos de la vida de las celebridades y sobre todo, si no quieren perderse ni una pizca de este drama televisivo, les recomiendo encarecidamente que le den a ese botón de suscribirse ahora mismo. Activen también la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Imaginen la escena, dos estrellas jóvenes, deslumbrantes, con un talento innegable y una química que traspasaba la pantalla, logrando conquistar a millones de espectadores en todo el planeta. Hablamos de Demet Özdemir, la carismática y talentosa actriz que nos robó el corazón con su interpretación en Erkenci Kuş, un papel que la catapultó a la fama internacional, y Can Yaman, el galán turco que se convirtió en un fenómeno global gracias a su magnetismo y su presencia escénica. Su relación en la ficción era pura magia, una conexión que parecía tan real que era natural que los fans esperaran, e incluso desearan fervientemente, que esa chispa trascendiera los límites del set de rodaje y se materializara en una relación en la vida real. Pero como suele suceder en el vertiginoso y a menudo implacable mundo de la fama, la realidad rara vez es tan sencilla como la ficción, y los rumores, las presiones y las tensiones pueden escalar rápidamente creando una narrativa propia que a veces eclipsa la verdad. Durante un periodo considerable de tiempo, la relación entre Demet y Can estuvo en el centro de un huracán mediático y de especulaciones. Al principio, cuando se conocieron en el set de Erkenci Kuş, los rumores de un romance eran prácticamente inevitables. Su química en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, que las redes sociales explotaban con cada foto que compartían, cada entrevista donde se mostraban cercanos, cada gesto que pudiera interpretarse como una señal de algo más. Lo que comenzó como una mera especulación pronto se convirtió en una narrativa mucho más intensa, alimentada por declaraciones que intencionalmente o no, eran ambiguas, y por apariciones públicas que en lugar de aclarar las cosas, dejaban al público con aún más preguntas que respuestas. Recordemos ese momento crucial en que los rumores de que estaban saliendo se intensificaron, e incluso circularon fotografías de ellos juntos que parecían confirmar esa conexión. Sin embargo, ambos actores mantuvieron una postura deliberadamente cautelosa. A menudo se limitaban a decir que eran buenos amigos, o que estaban disfrutando de su tiempo juntos durante el rodaje. Esta ambigüedad, lejos de apaciguar las aguas turbulentas de la especulación, avivó aún más el fuego. Los fans, sedientos de una verdad definitiva, querían desesperadamente saber qué estaba pasando. La ausencia de una confirmación o una negación clara por parte de los protagonistas solo aumentaba la intriga, convirtiendo su posible relación en un enigma público. Pero como el tiempo y la dinámica de las relaciones humanas suelen demostrar, las cosas empezaron a complicarse. Con el paso de los meses, las señales de tensión, o al menos de un distanciamiento, comenzaron a hacerse cada vez más evidentes para los observadores más atentos. Hubo informes, filtraciones y murmullos en los medios que sugerían que su relación, si es que alguna vez existió más allá de una profunda amistad, se había enfriado considerablemente. Y luego llegó el punto de inflexión, el momento en que la tensión, que se percibía entre ellos pareció explotar públicamente, o al menos, manifestarse de una manera que no pudo ser ignorada. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió para que esta percepción de explosión se generara? Bueno, los detalles exactos son, como suele ocurrir en estos casos tan mediáticos, un poco borrosos, envueltos en el velo de las interpretaciones y las especulaciones. Sin embargo, hay ciertos eventos y declaraciones que marcaron un antes y un después, puntos de inflexión que los fans y los medios identificaron como detonantes. Uno de los momentos más comentados, y que generó un auténtico terremoto en las redes sociales, fue cuando Demet Özdemir dejó de seguir a Can Yaman en Instagram y luego, poco tiempo después, volvió a seguirlo. Este tipo de acciones, aunque puedan parecer triviales para alguien ajeno al mundo de las celebridades, son analizadas al milímetro por los fans más dedicados.
Las redes sociales se convierten en un campo de batalla de interpretaciones, y un simple seguir y dejar de seguir se convierte en una señal inequívoca de problemas, de desacuerdos, de una ruptura en la armonía. Para muchos, este vaivén digital fue la prueba irrefutable de que algo no andaba bien entre ellos. Además de estos movimientos digitales, que son el pan de cada día del análisis de los fans, también hubo declaraciones de Can Yaman que generaron controversia y aumentaron la percepción de fricción. En algunas entrevistas se rumorea que hizo comentarios que fueron interpretados como poco respetuosos hacia Demet, o que insinuaban, de forma sutil o no tan sutil, que ella no estaba a la altura de sus expectativas profesionales, o que su ambición era diferente a la suya. Estas supuestas declaraciones, aunque no siempre confirmadas oficialmente o desmentidas de forma contundente, resonaron con fuerza en los medios de comunicación y entre la legión de fans, consolidando la percepción de que existía una fricción considerable, una tensión palpable entre ellos. La forma en que estas palabras fueron recibidas y difundidas por la prensa sensacionalista y las redes sociales magnificó cualquier posible desacuerdo. Por otro lado, también se habla de la posibilidad de que Demet Özdemir, una actriz igualmente exitosa y con una carrera en ascenso, pudiera haber estado molesta por la forma en que Can Yaman manejaba su fama, o quizás por la atención mediática que generaba su relación, o la falta de ella, o simplemente por cómo él percibía y comunicaba su vínculo. Es importante recordar que la fama y la exposición constante pueden ser experiencias increíblemente agotadoras y estresantes. Es posible que ambos tuvieran enfoques muy diferentes sobre cómo gestionar esa presión, cómo navegar el escrutinio público, y cómo priorizar su vida personal frente a las demandas de sus carreras. Sus distintas personalidades y formas de afrontar el éxito podrían haber chocado. Otro factor clave que sin duda juega un papel fundamental en esta historia es la influencia omnipresente de los medios de comunicación y, por supuesto, de los fanáticos. En Turquía en particular, y a nivel internacional, las relaciones de las celebridades son objeto de un escrutinio implacable, casi detectivesco. Cada movimiento, cada palabra pronunciada en una entrevista, cada fotografía capturada por los paparazzi, es analizada, diseccionada y debatida hasta el más mínimo detalle. Cuando una relación entre dos figuras tan increíblemente populares como Demet Özdemir y Can Yaman se convierte en un tema de conversación recurrente, en un objeto de fascinación colectiva, la presión para mantener una fachada, para ofrecer una narrativa coherente o para aclarar finalmente la situación, se vuelve inmensa e insostenible. Consideremos también la hipótesis de que la propia presión de mantener una imagen pública impecable, la necesidad de cumplir con las expectativas de los fans, haya afectado negativamente su relación, independientemente de la naturaleza exacta de la misma. Si realmente estuvieron juntos, o si simplemente compartieron un vínculo muy especial y una profunda amistad forjada en la intensidad del rodaje, la constante atención, los rumores incesantes y la presión mediática podrían haber hecho que la relación fuera insostenible a largo plazo. Es fácil idealizar a las parejas de la pantalla, soñar con que su amor de ficción se traslade a la vida real, pero la dura realidad es que detrás de las cámaras y de los personajes que interpretan, hay personas con sus propias vidas, sus propios problemas, sus propias inseguridades y sus propias dinámicas interpersonales, que a menudo son mucho más complejas de lo que podemos imaginar. Algunos observadores e incluso analistas del mundo del espectáculo sugieren que la competencia profesional pudo haber jugado un papel, aunque sea secundario, en las tensiones. Ambos son actores muy talentosos, ambiciosos y con carreras en pleno ascenso. Es plausible que en un entorno tan competitivo como el de la industria del entretenimiento, hayan existido momentos de tensión profesional, de rivalidad sutil o manifiesta, que se sumaron a las complejidades de su relación personal. Es difícil saberlo con certeza, ya que son aspectos muy privados de sus vidas, pero en el despiadado mundo del entretenimiento, donde la visibilidad y el éxito lo son todo, estas dinámicas no son, ni mucho menos, impensables. Lo que sí es innegable y un hecho que marca este episodio, es que la narrativa de tensión explotando ha sido increíblemente atractiva y rentable para los medios de comunicación y, por extensión, para el público. La idea de una relación apasionada, nacida de la ficción, que termina en conflicto en drama, es en sí misma un relato cautivador. Los tabloides, las revistas del corazón y sobre todo, las redes sociales, se nutren de este tipo de historias, de la intriga, del conflicto, de las emociones a flor de piel. La explosión de tensión ofrece un clímax narrativo que mantiene a la audiencia enganchada. También es importante mencionar, como un factor de distanciamiento, que las trayectorias profesionales de ambos han tomado caminos visiblemente diferentes. Can Yaman ha seguido cosechando éxitos internacionales de manera muy decidida,
participando en producciones en Italia y otros países europeos, consolidando su imagen de ídolo global. Demet Özdemir, por su parte, ha continuado brillando en Turquía, protagonizando proyectos muy exitosos que la han consolidado aún más como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Estas trayectorias profesionales divergentes, aunque ambas triunfales, también podrían haberlos distanciado gradualmente, haciendo que sus vidas, sus círculos sociales y sus prioridades profesionales fueran cada vez menos compatibles. Las agendas apretadas, los rodajes en diferentes países, las nuevas oportunidades y las diferentes direcciones artísticas pueden crear distancias naturales. En resumen, la supuesta explosión de tensión entre Demet Özdemir y Can Yaman parece ser, más que un evento singular y catastrófico, una compleja combinación de varios factores interrelacionados que han alimentado la narrativa pública. Primero, la intensa especulación sobre su relación desde el principio, alimentada desmesuradamente por su química innegable en pantalla, que creó expectativas muy altas en los fans. Segundo, los movimientos en redes sociales, como el famoso seguir y dejar de seguir, que fueron interpretados como señales claras y directas de un conflicto o un desacuerdo significativo. Tercero, posibles declaraciones controvertidas de Can Yaman o interpretaciones de sus palabras, que generaron descontento o malentendidos, tanto con Demet como con su base de fans. Cuarto, la incesante presión mediática y la constante atención de los fanáticos, que pueden desgastar cualquier relación, ya sea romántica, de amistad o profesional, hasta sus límites. Y quinto, la posibilidad muy real de que sus trayectorias profesionales y personales hayan tomado rumbos distintos y divergentes, lo que naturalmente crea distancia y dificulta el mantenimiento de una relación estrecha. Es un cóctel de factores, una mezcla de hechos, percepciones y narrativas, que al ser filtrados a través de la lupa pública y amplificados por los medios y las redes sociales, crean una narrativa de drama, tensión y conflicto. Lo que sí es absolutamente claro es que, sea cual sea la verdad absoluta y privada entre ellos, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman ha sido un tema candente, y la percepción generalizada de que la tensión ha explotado es algo que ha resonado fuertemente entre sus seguidores y en el panorama del entretenimiento. Y ahí lo tienen, mis queridos amigos. Hemos intentado desgranar, con la mayor objetividad posible dentro de este mundo de especulaciones, lo que podría estar detrás de todo este revuelo. Es fascinante y a veces un poco inquietante cómo la vida de las celebridades, incluso en sus aspectos más personales y privados, se convierte en un espectáculo público, un tema de debate y análisis para millones de personas. Espero sinceramente que este análisis les haya resultado interesante, que les haya aportado una nueva perspectiva sobre este tema y que les haya dado pie a reflexionar sobre la compleja interacción entre la fama, las relaciones y la percepción pública. Muchas gracias de corazón por acompañarme en este vídeo. De verdad que aprecio enormemente que dediquen su valioso tiempo a estar aquí conmigo, a escuchar mis análisis y a compartir este espacio virtual. Ahora, la parte que más me gusta, quiero saber qué piensan ustedes. Me encantaría leer sus opiniones. ¿Qué opinan de esta situación? ¿Creen que hubo una verdadera explosión de tensión, o consideran que es más bien parte de la narrativa mediática y de la imaginación de los fans? ¿Tienen alguna otra teoría o información que quieran compartir? Déjenme sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas tan interesantes. Y si disfrutaron de este contenido, si les pareció valioso y entretenido, y si quieren ver más vídeos como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Ese simple gesto me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les interesa más y a seguir creando material que sea de su agrado. Y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra comunidad creciente, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así serán los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo que subimos, y no se perderán ninguna de nuestras próximas primicias. Nos vemos en la próxima. Mis queridos amigos. Cuídense mucho, manténganse informados y hasta pronto.